Saludos, estimados compañeros. Bienvenidos entonces a esta clase en la cual vamos a resolver algunos problemas. Vamos a continuar con la unidad 2. Seguimos con la integral definida y seguimos trabajando con el teorema del valor medio. Bueno, el objetivo de esta charla es simplemente eh, resolver un par de ejercicios, ¿ok? Bueno, recordemos que el resultado de aprendizaje de la unidad es comprender la íntima conexión entre la integral indefinida y la integral definida mediante el teorema fundamental del cálculo. El objetivo en este caso es comprender la relación que existe entre el valor promedio de una función con la integral definida mediante el uso del teorema del valor medio para integrales. Bien, entonces, bien, lo que nosotros vamos a realizar es un par de ejercicios. En este caso, vamos a resolver este ejercicio, vamos a analizarlo, leerlo, analizarlo y ver qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, bien, aquí nos dice que la temperatura en grados centígrados de cierta ciudad de horas después de las 9 de la mañana se expresa aproximadamente mediante la función T de T igual a 50 más 14 seno de pi t sobre 12. Bien, esta función que yo veo acá es una función que me está relacionando el tiempo con respecto a la temperatura en una cierta ciudad. Pero aquí es importante tener en cuenta que el tiempo t, esta t, la variable independiente que yo voy a colocar acá, representa horas, pero representa la cantidad de horas después de las 9 de la mañana. Es decir, esta t me va a representar la cantidad de horas después de las 9 de la mañana y la función pues me va a indicar qué temperatura había en ese momento. En otras palabras, esta función nos indica la temperatura de la ciudad T horas después de las 9 de la mañana. Bien, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, primero, ¿qué es lo que nos están preguntando? Calcular la temperatura promedio en el periodo de tiempo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces vamos a ver cómo nosotros primero podemos entender un poco mejor la función y luego cómo hacemos para el cálculo de la temperatura promedio. Bien, entonces lo primero, lo importante es entender un poco, que quede bien clara qué significa esta función y qué representa. Sabemos que esta función representa, entonces, como dijimos anteriormente, la temperatura. Pero esto es muy importante, T horas después de las 9 de la mañana. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber, podemos preguntar, ¿cuál es la temperatura, por ejemplo, a las 11 de la mañana? Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué temperatura había a las, entonces, por ejemplo, primero, vamos a colocar aquí 11 de la mañana. Entonces, a las 11 de la mañana resulta que, repito, esta función nos está viendo la temperatura de horas después de las 9. Es decir, que si yo quiero saber qué temperatura marcaba a las 11 de la mañana, entonces en este caso yo tendría que colocar aquí cuántas horas para llegar a las 11 de la mañana, cuántas horas debe transcurrir después de las 9, pues deben transcurrir 2 horas. Quiere decir que nosotros lo que hacemos es, en este caso, t vale 2, porque son 2 horas después de las 9, entonces tenemos que esto es 50 más 14 por el seno de 2pi sobre 12, ¿ok? Y esto pues es igual a 50 más 14 por, aquí tengo seno de, aquí hacemos una simplificación, 2 con 12 se simplifica y me queda pi sexto. Entonces esto es pi sobre 6. Y bueno, esto es 50 más seno de pi sexto es 1/2. Entonces me queda 14 por 1/2. Esto es 7. Y esto es 57.
Aquí estamos hablando de grados centígrados porque eso es lo que me dice el ejercicio. Entonces, es decir que a las 11 de la mañana esta función registra 57 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si nos dicen, bueno, a las 12 del mediodía? Resulta que a las 12 del mediodía han transcurrido 3 horas después de las 9. Quiere decir que lo que usted hace es utilizar, en lugar de t, colocamos 3, porque son 3 horas después de las 9. 3 horas después de las 9, vamos a calcular entonces la temperatura al mediodía. Entonces nos queda 50 más 14 por el seno de 3pi sobre 12. Y bueno, esto es 50 más 14 por el seno de pi cuarto sobre, perdón, pi cuarto. Y esto es 50 más seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces nos queda esto. Y esto va a ser igual. 50 más 7 raíz de 2. ¿Ok? Y esto me está dando grados centígrados, es decir, la temperatura es igual a este valor que tengo acá. ¿Ok? ¿O qué pasa si me dicen calcular la temperatura a las 3 de la tarde, por ejemplo? ¿Qué temperatura había a las 3 de la tarde? Vamos a colocarle aquí a las 15 horas. ¿Ok? Entonces, bueno, si esto me está marcando la temperatura a partir de las 9, entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde las 9 hasta las 3 de la tarde? Entonces, han transcurrido 6 horas. Es decir, que si yo quiero calcular la temperatura a las 3 de la tarde, entonces yo tengo que pensar que yo tengo que calcular la temperatura 6 horas después de las 9 después de las 9 de la mañana. Entonces, calculamos T de 6 y esto es 50 más 14 por el seno de 6pi sobre 12. Y bueno, aquí esto es 50 más 14 por el seno de, simplificamos y me queda pi medio. Y esto es igual a 50 más seno de pi medio es igual a 1, quiere decir que esto me da 14 y esto me está dando 64 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, esta es la temperatura que nosotros pudiésemos registrar, pero atención, esto es después de las 9 de la mañana. Podríamos preguntarnos también qué temperatura había a las 9 de la mañana. Si yo quisiera calcular o si yo quisiera preguntar qué temperatura había a las 9 de la mañana, pues en este caso lo que nosotros vamos a utilizar, el valor de T va a ser 0. ¿Ok? Es decir, si yo quiero saber qué temperatura había a las 9 de la mañana, entonces, ¿cuál es el valor que voy a usar para T? Entonces, bueno, en este caso vamos a usar T igual a 0. ¿Por qué? Porque esta función, como les repito, me está marcando la temperatura T horas después de las 9. Es decir, si yo quiero saber a las 9 exacto, entonces aquí debo colocar 0 horas después de las 9. Estaríamos a las 9. Entonces, pues hacemos la operación T de 0 y esto va a ser igual a 50 más 14 por directamente este seno de 0. Y esto es 50 grados centígrados. ¿Ok? Esa es la temperatura que había al inicio, a las 9 de la mañana. Pues bien, entonces, de esta forma nosotros, este es el proceso para entender cómo se trabaja con este tipo de funciones, ¿ok? Bien, ahora nosotros lo que queremos saber es cuál es la temperatura promedio desde las 9 desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces aquí pues estamos usando el valor promedio de una función. Tenemos que usar esa fórmula. Recuerden que cuando hablamos de promedio estamos haciendo como una suma dividiendo para la cantidad de términos que estamos sumando, pero como estamos trabajando con funciones no podemos hacer eso. Es por tal motivo que cuando hablamos de temperatura promedio, ¿verdad? Y esa temperatura está modelada por una función,
nosotros tenemos que usar una fórmula, ¿ok? Que es la fórmula del valor promedio. Entonces, aquí es importante que nosotros establezcamos un intervalo de trabajo. Recuerde que en este caso, el valor promedio de esta función, en un cierto intervalo, vamos a colocar aquí la fórmula, el valor promedio, lo vamos a colocar así, t de pro, porque es con la función t, es igual a 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de la función t de t por el diferencial de t. Esto me está calculando la temperatura promedio en el intervalo AB, ¿sí? Entonces, nosotros queremos calcular la temperatura promedio desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Obviamente yo no voy a colocar aquí 9 AM y 9 PM. Nosotros estamos trabajando aquí con tiempo y entonces lo que yo hago es utilizar lo que les expliqué en la parte anterior. Es decir, yo sé que si yo quiero calcular desde las 9 hasta las 9, entonces esta función representa t horas después de las 9. Si yo quiero iniciar a las 9, si yo quiero calcular desde las 9, entonces estamos hablando un tiempo de t igual a 0, ¿ok? Es decir, iniciamos en tiempo 0. En tiempo 0 estamos haciendo referencia a las 9 de la mañana. Y yo quiero calcularlo hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿cuántas horas han pasado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche? Entonces, han pasado 12 horas, es decir, que yo voy a calcular en el intervalo de tiempo de 0 a 12. 0 horas después de las 0 horas después de las 9, estamos hablando de las 9 AM. Y 12 horas después de las 9 de la mañana, pues evidentemente estamos hablando de las 9 p.m. Entonces yo estoy calculando realmente en el intervalo de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero como yo necesito un tiempo para reemplazarlo aquí, entonces por eso yo hago este cálculo. Vamos a trabajar en este intervalo de tiempo, de 0 horas a 12 horas, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, esta fórmula que tengo acá, pero en este intervalo de tiempo. Entonces vamos a aplicar esa fórmula en este caso. Bueno, en este caso entonces, como les dije, A vale 0, B vale 12. Entonces calculamos el valor promedio de la función, esto es t de pro, esto es igual a 1 sobre b menos a, en este caso sería 12 menos 0, por la integral desde 0 hasta 12 de la función, pero la función es 50 más 14 por el seno de pi por t sobre 12. Y todo esto, por supuesto, por el diferencial de t. ¿Okay? Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es resolver la integral. Pues ustedes se dan cuenta que aquí tengo una suma, aquí tengo una integral del seno. Esta integral yo la puedo resolver haciendo un cambio de variable. La vamos a resolver directamente. Entonces esto es 1 sobre 12 que multiplica a. Vamos a resolver la integral directa de manera directa. 50, esto es 50 por t, más, entonces aquí tengo 14 seno de t. Tengo que buscar una función que cuando la derive me dé el seno, entonces sabemos que es menos coseno, entonces utilizo este mismo argumento, pi por t sobre 12, ¿verdad? Y aquí voy a colocar este mismo 14. Y entonces ahora, si ustedes derivan esta función, le va a dar 14. La derivada del coseno es menos el seno, con este menos me da más, me da esto. Pero luego yo tengo que derivar, hacer la derivada interna. La derivada interna de esto es pi sobre 12. Entonces aquí me aparecería pi sobre 12 que no tengo acá. Entonces, para que se simplifique, me voy a colocar acá 12 sobre pi. Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar 14 seno de pi t por 12 por derivada interna. La derivada interna es pi sobre 12 y con este 12 sobre pi se simplifica y obtenemos lo que tenemos arriba. Entonces, bueno, directamente. Esto lo pueden hacer ustedes
directamente haciendo un cambio de variable. ¿Okay? Si lo quieren hacer paso a paso, hacemos un cambio de variable, toman u igual a pi por t sobre 12 y entonces allí les va a quedar esta integral. Esto lo hice directo, pero ustedes lo pueden hacer cambio de variable. Luego evaluamos 1 sobre 12, ¿verdad? Entonces, evaluado en 12, nos queda lo siguiente. Esto va a ser 50 por 12 menos 14 coseno de pi por 12 sobre 12. Entonces esto me queda pi por 12 sobre pi, ¿verdad? Menos, ahora evaluamos en 0. Entonces me queda 1 sobre 12 que multiplica a 50 por 0, pues 0. Vamos a colocarle 50 por 0 menos 14 por el coseno de pi por 0 sobre 12. Esto es 0, coseno de 0. Y aquí me da 12 sobre pi. ¿Ok? Pues bien, esto es igual, aquí me queda, puedo multiplicar 1 sobre 12 por esta expresión y me queda 1 sobre 12 por 50 por 12, se simplifican y me queda 50, simplifico 12 con este 12, menos, aquí hago lo mismo, simplifico 12 con este 12 y me queda coseno de pi, esto es, coseno de pi es menos 1, entonces me queda menos 14 por menos 1 me da 1 positivo, y aquí se simplificaron los 12 y me queda 1 sobre pi. ¿Ok? Me está quedando esto. Entonces, pero me queda 14 sobre pi. ¿Ok? 14 por menos 1 me da menos 14. Con este menos me da más 14 sobre pi. Y de este lado observo que esto es 0. Menos por menos me da más. Voy a colocarlo aquí, más. Coseno de 0 es 1. Este 12 se cancela con este 12 y me queda otra vez 14 sobre pi. 14 sobre pi. Y finalmente esto es 50 más 28 sobre pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que el valor promedio de la función o de esa temperatura es igual a 50 más 28 sobre pi. Es decir, este es el valor promedio de la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que durante las 9 de la mañana y las 9 de la noche la temperatura sube, baja, vuelve a subir. Y entonces, pues, hay una temperatura que es lo que llamamos la temperatura promedio. Es como, bueno, como lo dice allí, pues es el promedio de todas las temperaturas que se vivieron desde las 9 hasta las 9. Pero como no puedo sumar y dividir, por eso es que yo uso la integral. Entonces, esta es la conclusión, esta fue la temperatura promedio, o sea, donde estuvo como más, donde como que se marcó más la temperatura en el día, temperatura promedio, en esa ciudad, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Okay? Bien, entonces ya respondimos a esta pregunta, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿existirá algún instante de tiempo en ese periodo, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el cual la temperatura promedio, es decir, ese valor que calculamos, coincide con la temperatura aproximada? Es decir, ¿será que existe un momento en el día en que justamente en ese instante de tiempo la temperatura, es decir, esta función, el valor de la temperatura en ese momento es igual a esa temperatura que nosotros calculamos, la temperatura promedio? Entonces, en ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar el teorema del valor medio para nosotros plantear la ecuación y determinar el valor de C. Es decir, hacemos lo siguiente. Hacemos entonces la siguiente operación. Nosotros queremos calcular entonces un valor C. Queremos saber si existe un instante de tiempo C entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche o en el intervalo 0-12, donde la
la temperatura aproximada, que es la que tengo arriba, coincida con la temperatura promedio. Recuerden que estamos trabajando en el intervalo 0-12, ¿ok? Entonces lo que nos están preguntando aquí es, ¿será que en algún momento del día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, es posible que esta temperatura o este valor aproximado que se está calculando coincida con el valor promedio? Entonces, bueno, sabemos por el teorema del valor medio que, bueno, primero esta función es continua, tenemos el intervalo de esta forma, continuo acá, entonces sí va a existir un valor de C, y eso es lo que yo voy a calcular en este momento, ese valor de C donde coinciden las temperaturas. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar, utilizamos la función, esto es 50 más 14 por el seno de pi por t sobre 12, ¿verdad? Y esto es igual al valor de la temperatura promedio que nos dio 50 más 28 sobre pi. A partir de aquí, perdón, aquí es C. A partir de acá, lo que tenemos que hacer es despejar el valor de C, ¿ok? Entonces aquí, bueno, tenemos una ecuación trigonométrica que involucra seno, entonces comenzamos a hacer los procedimientos pertinentes para buscar la manera de encontrar cuál es el valor de C. Entonces, bueno, aquí comenzamos simplificando 50, luego puedo simplificar el 14 con el 14 de ese 28 y me queda seno de pi por c sobre 12 igual, aquí me está quedando 2 sobre pi. ¿Ok? Se canceló el 14 de acá y se canceló este 14. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos esto, lo que hacemos es, vamos entonces a aplicar el arco seno, es decir, la función inversa. Entonces me queda que arco seno de pi por c sobre 12, esto tiene que ser igual al arco seno de 2 sobre pi. ¿Ok? Entonces todo esto me va a dar pi por c sobre 12. Y esto es igual al arco seno, entonces podemos calcular aquí, como estamos trabajando en radianes, es importante que ustedes cuando vayan a calcular el arco seno, ustedes coloquen la calculadora en modalidad de radianes, ¿ok? Para que puedan tener una buena, este, para que no le vaya a confundir entre grados y radianes. Entonces, configuran la calculadora a radianes y esto le va a dar aproximadamente 0,69, vamos a colocarlo allí, 0,69 aproximadamente. Entonces, pero como nosotros sabemos que la función seno es periódica, 2pi periódica, entonces nosotros aquí le vamos a agregar 2k por pi, ¿ok? Entonces le vamos a agregar ese término 2k por pi, porque la función, cuando esto vale 0,69, pues el valor es 2 sobre pi, pero cuando después alcanza este más 2k pi, vuelve otra vez a alcanzar el mismo valor. Entonces, le colocamos allí el periodo 2k pi. Y lo que hacemos, pues simplemente entonces va a ser despejar el valor de c. Entonces, esto me queda pi por c, tiene que ser aproximadamente, sería 12 que multiplica a 0,69 más 2k pi. Y luego esto es aproximadamente 12 por... Esto es 8,28. ¿Ok? Esto es 8,28, ¿verdad? Es 8,28 más, bueno, esto me da 24k pi. ¿Ok? Entonces, quiere decir que C es aproximadamente, ahora dividimos todo esto entre pi y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 8 sobre 28, 8,28 sobre pi más 24k por pi, pues me queda 24 por k, se simplifica el pi. Bueno, vamos a colocarle pi sobre pi. En este caso, este k es un número entero, ¿ok? Son números enteros.
Entonces nos queda 8,28 dividido para pi, y esto es aproximadamente 2,63 más, como les dije aquí, se simplifica, me queda 24 por K. Entonces, estos son los valores de C, pero que tenemos que nosotros estar pendientes, que estamos trabajando en el intervalo de 0 a 12. Quiere decir que estos valores de C tienen que estar en el intervalo de 0 a 12. Como K lo puedo tomar entero, o sea, K puede ser 1, 2, 3, 4 y así por los negativos también. Entonces, si yo tomo K igual 1 o K igual 0, pues me queda 2,63. Si tomo ahora aquí K igual 1, me queda 24. 2,63 más 24 me está dando aproximadamente 26. Ya se sale de este intervalo, ¿ok? Y si tomo menos 1, pues si yo tomo menos 1, me queda 2,63 menos 24, pues me da como menos 21 y algo, también se sale de acá. Entonces quiere decir que hay un solo valor de C, el único valor que sirve es C aproximadamente igual a 2,63. Este es el único valor que yo puedo conseguir en el intervalo de 0 a 12 que verifica esta condición. Entonces, ahora uno dice, ¿qué significa esto? Esto es 2,63 horas después de las 9 de la mañana. Es decir, en este instante de tiempo, la temperatura que marcó el termómetro o la temperatura que marcó esta función coincidió con la temperatura promedio. 2,63 horas después de las 9 de la mañana, ¿ok? A las 2,63 horas después de las 9 de la mañana, resulta que el termómetro igualó esta temperatura con la temperatura promedio eh, que nosotros calculamos, ¿ok? Bien, y de esa forma entonces nosotros pues respondemos esa pregunta, esas dos preguntas con respecto a la temperatura, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver otro ejemplo también interesante y es el siguiente. Dice, bueno, vamos a suponer que nos dan un número entero, ¿verdad? Positivo y A es un valor mayor que 1. Entonces nosotros queremos obtener una fórmula para la función, para el valor promedio de la función f de x igual a n más 1 por x a la n y en el intervalo desde 1 hasta a. ¿Ok? Yo quiero obtener una fórmula para calcular el valor promedio de esa función. Entonces, bueno, aquí lo que yo quiero con este ejercicio es que ustedes observen que yo no le voy a dar valores a A, tampoco le voy a dar valores a N, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, bueno, trabajar con estos valores. Siempre que yo les dé esto, no reemplacen el valor de N por nadie y no reemplacen el valor de A por nadie. Simplemente en este momento vamos a obtener la fórmula, ¿ok? Bien, entonces tenemos la función f de x igual a n más 1 por x a la n en el intervalo 1a. Y yo quiero calcular el valor promedio. Como les dije, no voy a reemplazar a por nadie, simplemente voy a trabajar con ese valor que sabemos nosotros. Sabemos que el valor promedio de la función es igual a la siguiente fórmula. 1 sobre, vamos a escribirla directamente. Aquí tengo los extremos del intervalo. Esto es a menos 1 que por la integral desde 1 hasta a de la función. En este caso es n más 1 por x elevado a la n por dx. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular a partir de allí, calculamos nosotros la integral, ¿ok? Calculamos la integral en ese caso. Comenzamos a calcular el valor de esa integral, ¿ok? Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto es igual a 1 sobre a menos 1, ¿verdad? Y calculamos esta integral. Esta integral es la integral n más 1
ahora integro, esto es x a la n más 1 sobre, divido entre n más 1. ¿Ok? Evaluado entre 1 y a. Este término se simplifica con este término y nos va a quedar 1 sobre a menos 1 que multiplica a x a la n más 1 evaluado entre 1 y a. Y entonces esto nos va a quedar, evaluamos en a, me queda a elevado a la n más 1, reemplazo aquí, sobre a menos 1, menos, ahora evalúo en 1 sobre a menos 1, ¿ok? Y esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Esto lo podemos escribir así. Saco factor común 1 sobre a menos 1 que multiplica a elevado a la n más 1 menos 1. ¿Ok? Entonces, realmente esto es una división a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1. Esto que está aquí es una división. Esto es lo que me está dando el valor promedio de la función f. Esto es lo que me está dando, pero nosotros podemos escribir esto de otra manera, ¿verdad? Esto es una división de polinomios. Ustedes pueden comenzar a hacer la división. Les voy a explicar acá. Por ejemplo, si ustedes colocan a la n más 1 menos 1 dividido para a menos 1 y comienzo a hacer el proceso. Coloco aquí a elevado a la n, entonces multiplico menos a la n más 1 y ya me queda más a la n. ¿Ok? Voy a colocar aquí menos 1. Hago la operación, me queda a la n menos 1. Y entonces ahora sigo dividiendo a la n menos 1, divido para a menos 1, entonces aquí voy a colocar aquí a la n menos 1, entonces multiplico, me queda aquí menos a la n, ¿verdad? Y aquí me va a quedar más a la n más 1, pero menos 1, y entonces hago la operación, me queda a la n menos 1, y aquí me queda menos 1, y entonces vuelvo a hacer otra vez, y fíjense que aquí puedo colocar a la n menos 2, hago la operación, multiplico, me queda menos a la n menos 1, más, por aquí me queda a la n menos 2, y entonces fíjense cómo se van apareciendo estos términos, ¿verdad? Fíjense cómo va apareciendo estos términos acá, y esto va a seguir de esta manera hasta llegar a lo siguiente, hasta llegar aquí al término A y luego llego al término 1. Entonces lo que yo quiero mostrarles con esto es que cuando yo hago esta división y comienzo a hacer esta división de manera progresiva, ¿okay? Sigo haciendo este paso, esto se llama un paso inductivo, podemos ya aplicar un poco de inducción allí. Luego yo voy a llegar a que esta división es igual. O sea, esta división es esta división y me da este cociente, entonces me está quedando esto. A la n más a la n menos 1 más, y así vamos sucesivamente hasta llegar a y hasta llegar a 1. Entonces con esto nosotros podemos obtener la fórmula que nos están pidiendo y podemos establecer lo siguiente. Entonces podemos establecer que la fórmula es esta, es decir, el valor promedio de la función f de esta función es igual a la n más a la n menos 1 más hasta llegar a 1. ¿Okay? Entonces, esta es la fórmula que yo obtuve o la fórmula que se quiere. Entonces ahora dice, use la fórmula para calcular el valor promedio de esta función en el intervalo 1, 2. Entonces, si yo quiero calcular el valor promedio de la función f de x igual a 7 por x a la 6 sobre el intervalo 1, 2, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, pues justamente, aplicar allí la fórmula. Ya les voy a indicar entonces, ¿ok? Y tenemos esa función. Entonces, en este caso, ¿qué me dice? Tenemos que ver que esto yo lo puedo escribir así. F de x yo la puedo escribir como 6 más 1
por x a la 6. ¿Ok? ¿Cuánto vale n? Ya vamos a ver. Y esto es 1,2. En este caso, el n para nosotros es igual a 6 y el valor de a es igual a 1, a 2, perdón. Entonces, ahora sí, nosotros en este ejercicio sí tenemos que reemplazar. Y a partir de esto, determinar el valor de n y el valor de a. Entonces, ¿qué me dice de acuerdo a la fórmula anterior? Que el valor promedio de la función es igual a, me dice, bueno, vamos a escribir aquí, a a la n más a la n menos 1 más a la n menos 2 y así sucesivamente nosotros vamos hasta llegar a y hasta llegar a más 1. Entonces, en nuestro caso, ¿cuánto vale a? A vale 2, tendría 2 a la 6 más, después viene 2, 6 menos 1 es 5, después viene 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, y así vamos. 2 a la 1, que es 2, y viene luego 1. ¿Ok? Entonces, luego si ustedes quieren, nosotros podemos sumar esto, ¿verdad? Sumamos todo esto y allí vamos a obtener el valor promedio de la función. ¿Ok? Y esto nos está dando 127. Entonces tenemos que el valor promedio de esta función es 127. ¿Por qué? Fíjese que en este caso no utiliza integrales, pero ¿por qué no utiliza integrales? Porque ya yo tenía una fórmula, ¿ok? Y si yo le pido calcular un valor promedio de otra función parecida a esta, pues simplemente usamos la fórmula, no tenemos que calcular integral. Bien, entonces observen que en este caso nosotros pues vamos a tener este valor, como lo vimos anteriormente. Bueno, esto era lo que yo quería explicarles, ¿verdad? Que ustedes tuviesen más contacto y aparte analizar un poco y comprender. Más allá de sacar cuentas, es comprender eh, los resultados que nosotros estamos aplicando, ¿bien? Bueno, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, recuerden que me pueden escribir. Que tengan un feliz día.